en las leucemias mieloblásticas. Bueno, estas leucemias, que se les llama leucemias agudas, decíamos en la clase anterior, ¿sí? Hoy estamos a 9 de noviembre, ¿sí? Decíamos en la clase anterior que en hematología es muy diferente el concepto o el término de agudo, ¿sí? Diferente a lo que ustedes conocen como agudo en otras áreas del conocimiento médico. En hematología, lo agudo reúne dos criterios. El primer criterio es de que lo agudo se refiere al tiempo de evolución, ¿sí? Por eso estas leucemias agudas, su tiempo de evolución es muy abrupto, es muy rápido. Sí, es el primer criterio. El segundo criterio de las leucemias agudas es el tipo de célula que encontramos. En este caso estamos encontrando una célula inmadura, una célula que, si forma parte de la serie linfocítica, se llama linfoblasto. Y si forma parte de la serie mieloide, se llama mieloblasto. Son dos células diferentes, ¿sí? Una leucemia es más frecuente en los niños, las linfoblásticas, y la otra es más frecuente en los jóvenes adultos, en promedio 26 años, de acuerdo a la literatura del doctor Guillermo Ruiz Argüelles, ¿sí? Entonces, hoy vamos a revisar los criterios diagnósticos. El diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda, sea linfoide, mieloide o incluso sea una leucemia crónica, siempre va a ser la clínica, ¿sí? La historia clínica. Allí vamos a recabar toda la información necesaria para realizar un buen diagnóstico clínico. Entonces es la clínica, a través de un buen interrogatorio, una buena anamnesis y a través de una exhaustiva, decíamos, exploración física, ¿sí? Entonces, dentro de la anamnesis es muy importante que nosotros preguntemos la actividad de la persona. ¿A qué se dedica? Sabemos que hay enfermedades propias de la actividad que un individuo desarrolla. En este caso, por ejemplo, en el caso de las leucemias es muy importante si es campesino, si es ganadero, si se dedica a la milpa, si se dedica a cultivar maíz, frijol, u otra semilla, ¿sí? O es un campesino ganadero o es un ganadero que tiene ganado y que ese ganado hay que estarlo bañando constantemente con sustancias tóxicas, con insecticidas, pues, ¿sí? Al igual que el campesino utiliza muchos insecticidas, el campesino a veces ese insecticida lo guarda abajo de su cama, en donde en una casa de un solo cuarto conviven o cohabitan 5 o 6 personas y están inhalando, ¿verdad?, los insecticidas que guardaron abajo de la cama, incluyendo el fertilizante. Entonces, con el tiempo, esas sustancias provocan mutaciones en las células. Ya vimos cuál era la fisiopatogenia de la enfermedad, las mutaciones, ¿verdad? Los cambios en los cromosomas, en el DNA de la célula, lo que van a provocar con el tiempo este tipo de leucemias, ya sea agudas o sea crónicas. Estamos ahorita enfocados a las leucemias agudas, que son de dos tipos, las linfoblásticas y las mieloblásticas. Entonces, el diagnóstico es igual para las dos, ¿sí? Debemos de buscar intencionalmente síntomas generales, como la baja de peso, la astenia, la fiebre, por ejemplo. ¿Qué características tiene esa sintomatología? ¿Sí? Tipo y evolución de la fiebre. Les decía que es muy importante hacer semiología a la fiebre. Debemos de ir en busca de sangrados, revisar las mucosas, las encías, la nariz, la boca, ¿sí? Para buscar sangrados a propósitos, que pueden ser esos sangrados típicos, que pueden ser equimosis, o sea, los moretones famosos que veíamos en las clases de exploración física, o pueden ser petequias, o pueden ser sangrados activos, como la epistaxis, como la gingivorragia, por ejemplo, la otorragia, la hematemesis,
etcétera, ¿sí? Debemos de buscar a la exploración física también datos de anemia, ¿sí? Por ejemplo, la coloración de los tejidos, la coloración de los tegumentos de ese paciente. Ir en busca de taquicardia, a ver si hay un mecanismo compensador debido a la anemia que está echando poniendo en marcha nuestro cuerpo para tratar de compensar ese poco volumen eritrocitario que existe, ¿sí? Ver la respiración, qué características tiene la respiración de ese paciente, si hay soplos, si esos soplos son fisiológicos o son patológicos y si existen palpitaciones en los pacientes. Debemos de buscar exhaustivamente y a propósito también crecimientos anormales. Debemos revisar los ganglios linfáticos. ¿Qué características tienen esos ganglios? Si son superficiales, son profundos, si duelen, no duelen, si se acompañan de calor, dolor, rubor, etcétera, etcétera, ¿sí? Si tienen consistencia aulada, como si fuera caucho, como si fuera hule, como si fuera hule de guante de quirúrgico, porque eso nos está hablando si duelen o no duelen, ¿sí? Nos está hablando de ciertas características para hacer diagnóstico diferencial entre una leucemia linfoblástica y un linfoma. Ir en busca de crecimientos viscerales, revisar el hígado, revisar el vaso, revisar los ganglios, revisar toda esa estructura o masas subcutáneas, ¿verdad? Que pudiésemos encontrar, ¿sí? Eh, Buscar a propósito dolor musculoesquelético. No se olviden que la infiltración de la leucemia a los huesos causa mucho dolor de huesos, mucho dolor de articulaciones, mucho dolor de músculos, ¿sí? Ir en busca también de semiología neurológica, buscar datos de meningitis, por ejemplo, en los casos de las leucemias linfoblásticas agudas, que una de sus peculiaridades de esa leucemia es que infiltra el sistema nervioso central. Entonces hay que buscar datos de meningismo. Entonces, para llegar a un buen diagnóstico se tienen que reunir ciertos criterios que están enmarcados dentro de la exploración física, el estado general de mi paciente, cómo es, su estado general. Estos pacientes en general cursan con un estado general muy malo, ¿sí? Están bastante afectados, caquéticos, están deprimidos, bajos de peso, etcétera, ¿sí? Se debe de buscar la coloración de tegumentos, como decíamos anteriormente, busca de quimosis, petequias, sangrado activo, hematomas, adenopatías, crecimientos de las vísceras como hígado, vaso y riñones, puntos dolorosos musculoesqueléticos, exploración neurológica y exploración de fondo de ojo. Es muy importante en hematología buscar datos en el fondo de ojo. Ustedes ya saben cómo se hace el procedimiento, cómo se estudia un fondo de ojo que implica poner unas gotitas, ¿verdad? Para dilatar la pupila, estar en un cuarto ad hoc, en un sitio donde haya buena ventilación, donde el fondo de ojo se hace sin luz, debe de haber oscuridad para poder apreciar los cruces arteriovenosos. Entonces, el fondo de ojo en hematología es muy importante porque nos brinda datos incluso de sangrados en los ojos, en la retina. Entonces, para seguir con los criterios diagnósticos, debemos de realizar una exploración física exhaustiva, buscar datos de infiltración del sistema nervioso y testicular, que a eso se le llama santuarios. La leucemia linfoblástica aguda tiene predilección por el cerebro y por los testículos, aparte del timo, aparte del vaso, aparte del hígado, ¿sí? Entonces ahí podemos ir haciendo diagnóstico diferencial. Entonces hay datos también que originan distintos síndromes meningios, síndromes de focos múltiples, radiculopatías, disfunción de nervios craneales, síndrome de hipotalámico, síndrome de fosa posterior y síndrome de hemisferio cerebral. Todos estos que mencionamos al último son disfunción de los nervios craneales, ¿sí? Bueno, ustedes ya conocen mucho de neurología, ustedes saben qué cosa quiere decir cada uno de ellos. Y si no, pues hay que recordarlos otra vez. Ok.
Entonces ya tenemos, ya interrogamos, ya exploramos, ya tenemos una hipótesis mental, una propuesta, un presupuesto de qué puede ser, y ahora hay que solicitar estudios de laboratorio, ¿verdad? Hay que hacer estudios de laboratorio y de gabinete. Entonces, ¿qué le vamos a solicitar a un paciente que estemos sospechando que cursa con eh, con una leucemia? Pues en primera instancia lo que vamos a solicitarles es una citometría hemática completa. Les solicitamos fórmula roja, fórmula blanca y fórmula trombocítica, plaquetitas, pues. ¿Sí? Le vamos a solicitar química sanguínea también. Le vamos a solicitar glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, para ver cómo está. ¿Sí? Porque este paciente hay que empezarlo a inducir, es decir, a empezarlo a tratar. Y hay fármacos que son cardiotóxicos, mielotóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, tóxicos para el sistema nervioso central, en fin. Y no se olviden ustedes que antes de iniciar el esquema de tratamiento, debemos de haber superhidratado al paciente para evitar el síndrome de lisis tumoral. No se olviden que ese síndrome lo vimos. Recuérdenlo, por favor, qué cosa quiere decir síndrome de lisis tumoral. No es más que la muerte de las células. Estas células que vamos a revisar, que son los linfoblastos y los mieloblastos, son muy sensibles a la quimioterapia antineoplásica. Son muy sensibles a los fármacos que les vamos a administrar. Nada más lo están oliendo y ya se están muriendo. Y una célula cuando se muere se destruye y libera todo su contenido intracelular, como es, por ejemplo, el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, etcétera. Y todos esos detritos, todos esos residuos, pues obviamente si el paciente no está súper hidratado, van a venir a afectar a los glomérulos, porque los van a tapar. Por eso el paciente tiene que recibir una superhidratación, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos estos restos celulares se diluyan con esa agua y puedan ser eliminados a través de la orina. Bueno, otro procedimiento importantísimo que debemos de realizarle a un paciente con leucemia es el aspirado de médula ósea y la biopsia de hueso. Sí, eso ya vimos cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus complicaciones y cuáles son sus contraindicaciones. El estudio de rayos X también es muy importante, los estudios de gabinete, de huesos largos y de cráneo para ver si no hay alguna afectación en la tabla interna o en la tabla externa de los huesos, para ver si no hay algunos tumores dentro de la médula ósea. Pruebas de funcionamiento hepático igual, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a administrarle fármacos que pueden afectar el hígado, ¿sí? Que pueden afectar el metabolismo de la glucosa, de la urea, de la creatinina. Entonces, las pruebas de funcionamiento hepático y las pruebas de funcionamiento renal son muy importantes solicitarlas, ¿sí? Hay que solicitar una urografía excretora para ver si no hay crecimiento renal, si no hay algún proceso obstructivo en el riñón, ¿sí? Para ver todas esas características de las pielocaliciales del riñón. El fondo de ojo que ya revisamos, que ya vimos que es tan importante su realización. El examen general de orina que nos provee de información en el caso de que haya, por ejemplo, una infección en las vías urinarias. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes que cursan con leucemia están deprimidos inmunológicamente. Y ya les dije que las dos complicaciones con que cursan estos pacientes son los sangrados y los procesos infecciosos. Entonces debemos de vigilar siempre esos dos grandes elementos, sangrados y procesos infecciosos, porque es lo que finalmente hace que un paciente se muera por sangrados o por procesos infecciosos. El rayo X de tórax es muy importante para revisar a ver si no hay una leucemia del timo. En caso de que lo hubiera, pudiéramos encontrar en la radiografía simple de tórax ensanchamiento del mediastino. Ese ensanchamiento del mediastino
pues hace que haya una alteración en la respiración del paciente porque al ensancharse el mediastino comprime los pulmones y eso hace que el paciente no pueda respirar correctamente. Puede haber datos o llevar datos el paciente de insuficiencia respiratoria aguda. La placa simple de abdomen para ir en busca de algunas tumoraciones en otros sitios, ¿verdad? Para ver cómo está el estómago, los intestinos, cómo está la evacuación en esos pacientes. El ultrasonido de hígado, de vaso, de vías biliares es muy importante porque estas leucemias generalmente infiltran esos tejidos. Entonces hay que revisar muy bien el hígado, el vaso, a través del ultrasonido, que el ultrasonido emite ondas sonoras que no son dañinas para el cuerpo, como los rayos X, por ejemplo. Sí, son ondas sonoras que se emiten. También podemos hacer uso de la tomografía axial computada en el caso de que verifiquemos crecimientos ganglionares profundos, por ejemplo, que no podemos ver y no podemos detectar con el simple tacto, ¿verdad? Con la simple palpación, con la simple palpación de los ganglios. Acuérdense que los ganglios en hematología son muy importantes. Es quizá el área que más estudia los ganglios, ¿sí? Para ir en busca de infiltraciones ganglionares, crecimientos ganglionares. Los ganglios tienen su propia característica, ¿verdad? Se le estudia si son superficiales, si son profundos. Todas las cadenas ganglionares hay que estudiarlas en busca precisamente de ciertas características, ¿sí? Si hay dolor, hay calor, hay rubor, si se desplazan los ganglios, si no se desplazan. Unos ganglios en condiciones normales no deben de palparse. Los ganglios superficiales en condiciones normales no se palpan. Un vaso en condiciones normales no debe de palparse, ¿sí? Y si se palpan, entonces quiere decir que hay una alteración. Y esa alteración hay que buscarle sus características. Cómo están los rebordes, por ejemplo, del hígado, del vaso. Cómo está la corteza, cómo está la médula del hígado o del vaso, ¿sí? Así es como se van estudiando esos pacientes. Resonancia magnética. A los pacientes hematológicos se les puede solicitar urocultivo y hemocultivo. En aquellos casos en que no encontremos cuál es la causa de la fiebre, por ejemplo, hacemos uso de cultivar la sangre y de cultivar la orina. También es muy importante la determinación de los electrolitos, por lo que ya decíamos. Al romperse una célula, pues libera todo su contenido intracelular. Dentro de ellos destacan los electrolitos, el sodio, el cloro, el magnesio, el potasio, etcétera, se liberan a la circulación. Y como son miles de millones de células, pues obviamente que estos electrolitos van a estar incrementados, van a estar aumentados. Por eso es muy importante su determinación. Bueno, el laboratorio es muy importante en hematología, ¿sí? Vamos a apreciar la presencia de linfoblastos y mieloblastos en frotis de sangre periférica y en frotis de médula ósea, después de haber realizado el aspirado o la biopsia del hueso. Podemos encontrar reticulocitopenia y trombocitopenia. Entonces, esos pacientes, ¿verdad?, cursan con anemia y cursan con plaquetopenia. De acuerdo a un estudio que realizó el doctor Guillermo Ruiz Argüelles, ¿sí?, unos trabajos de investigación que realizó, vean ustedes cómo a veces nos vamos con la finta de que leucemia es igual a pancitopenia y no es cierto. Ahí, por ejemplo, él encontró, es muy importante, él encontró que los leucocitos están normales en cantidad en el 50% de los casos. Esos leucocitos son normales en cantidad. Leucocitos totales de 4,000 a 12,000, normales en cantidad. Pero son anormales en función. Esa es la diferencia. En cantidad están normales, pero la función de esos leucocitos está alterada. ¿Por qué? Porque su aparato inmunológico está afectado del paciente. Entonces, en un 50% podemos encontrar leucocitos normales en cantidad. Fíjense. La mitad de los pacientes tiene leucocitos normales en cantidad. La otra mitad,
casi el 45%, cursa con leucocitosis, es decir, leucocitos arriba de 12,000. Puede tener 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 150,000, 200,000, ¿sí? A eso sí ya se le llama hiperleucocitosis. Entonces, pero la leucocitosis nada más la vamos a encontrar en el 50% de los pacientes. O sea, tampoco leucocitosis es sinónimo de leucemia, ¿sí? Claro, si rebasa un determinado número, por ejemplo, una leucocitosis de 40 o 50,000, ahí ya puedo empezar a sospechar que el paciente tenga una leucemia. Pero además debe de acompañarse de otra sintomatología propia, como crecimiento del vaso, como crecimiento de los ganglios, como fiebre, como pérdida de peso, de actividad campesina, en fin, va uno integrando todo el diagnóstico con base a toda la información que vamos recabando de acuerdo a los estudios que les vamos realizando. Y hay un porcentaje de pacientes que es el 5 al 10%, en el cual vamos a encontrar leucopenia, es decir, leucocitos por abajo de 4,000. Pueden ser 2,000, pueden ser 2,500, etcétera. Eso ya se le llama leucopenia a esos pacientes. Bueno. La hemoglobina, pues obviamente en la mayoría de los pacientes está baja, por eso hay anemia. Y de acuerdo a los índices eritrocitarios, la anemia que vamos a encontrar en estos pacientes es una anemia normocítica normocrómica. Por favor, no quiero que me digan normo, es normocítica normocrómica. Correctamente, el médico tiene que expresarse correctamente, ¿sí? Con su léxico debe de ser el adecuado, el correcto. Cuando esté ante un paciente podrá utilizar términos llanos, términos que utiliza el pueblo, términos propios, ¿verdad?, de la población. Pero cuando esté ante otros médicos o ante otras autoridades sanitarias, debe de expresarse correctamente, ¿sí? Completo. Ok. Entonces, esa anemia normocítica normocrómica se debe a la infiltración de las células neoplásicas a la médula ósea. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la célula neoplásica busca la médula porque ahí hay nutrición, porque ahí tiene glucosa, porque ahí tiene oxígeno. ¿Sí? Es muy rica la médula ósea en oxígeno, es muy rica la médula ósea en nutrientes. Por esa razón, la célula neoplásica busca esos sitios para reproducirse, para replicarse. Y por eso es una anemia normocítica normocrómica, es decir, infiltra la mayoría de la médula ósea. Y solo queda un remanente muy pequeñito en donde se están produciendo células normales. ¿Sí? Entonces la anemia, el mecanismo de la anemia es la poca producción de eritrocitos. Los pocos eritrocitos que se producen son de buen color y de buen tamaño. Por eso es una anemia normocítica normocrómica. Hay anemia porque hay poquitos eritrocitos. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de estos padecimientos es multi e interdisciplinario, es decir, participan muchos profesionales de la salud. Participan los médicos, dentro de los médicos está el hematólogo, el infectólogo, está el personal de enfermería, también es muy importante, la enfermera especialista en hematología, especialista en fármacos antineoplásicos. No, las enfermeras no hacen la especialidad de hematología, pero sí se especializan en la oncología médica, por ejemplo. Son los que nos ayudan a administrar los medicamentos que son muy caros, que son muy delicados, que tienen muchas complicaciones. No cualquiera puede administrar los medicamentos en hematología, ¿sí? Se requiere de cierta experiencia para su administración. Entonces, participa el trabajador social, participa el nutriólogo, participa la enfermera, en fin, es un equipo bastante amplio, por eso es multi e interdisciplinario. El tratamiento, pues, es paliativo o sustitutivo. Por ejemplo, si mi paciente tiene anemia, pues le administro paquetes de glóbulos rojos.
Si mi paciente tiene plaquetopenia, pues le administro concentrados plaquetarios. Es decir, lo que estoy haciendo es paliando. No le estoy resolviendo el problema definitivamente, pero sí le estoy resolviendo el problema sintomatológico, por ejemplo. Si tiene datos de dificultad respiratoria, ¿sí? Pues le administro oxígeno. Y así, sucesivamente. El paciente debe de contar con una buena nutrición. Por eso el nutriólogo es muy importante su participación. Los pacientes deben de recibir una dieta rica en proteínas, rica en carbohidratos, porque están demacrados, cursan con síndrome de desgaste, cursan con baja de peso, están caquéticos los pacientes. Entonces hay que darles una súper alimentación a ellos. Por eso la participación del nutriólogo es muy importante. Le tiene que dar una dieta hipercalórica, hiperproteica, para que los pacientes tratemos de recuperarlo lo más pronto posible, porque como les vamos a dejar caer una bomba atómica que es la quimioterapia antineoplásica, pues los vamos a deteriorar, ¿sí? Le estamos provocando una iatrogenia al paciente, pero es una iatrogenia que es a propósito, es una iatrogenia con conocimiento de causa, porque si no hacemos esto, el paciente se nos muere inmediatamente. Lo que tratamos de hacer con la quimioterapia es destruir células, matar células a como dé lugar y por varias vías. Por eso, ese grupo de fármacos que estudiaron ustedes, y espero que se lo hayan compartido entre todos, la información, es aquí donde va a tener su aplicación precisamente, los 4 grupos de medicamentos, ¿sí? Ok. Entonces, si mi paciente está anémico, bueno, le voy a mejorar sus condiciones transfundiéndolos con paquetes de glóbulos rojos, o si cursan con trombocitopenia, aplicándole concentrados plaquetarios, ¿no? Debe tener una buena hidratación. No olvidar que antes de iniciar el tratamiento, debemos de superhidratar al paciente para evitar el síndrome de lisis tumoral. Acuérdense, síndrome de lisis tumoral, ¿en qué consistía? En aplicarle 6 litros de líquidos al paciente 12 horas antes de iniciar la quimioterapia. ¿Para qué? Para que cuando las células se estén destruyendo, porque son muy sensibles a la quimioterapia antineoplásica, todo su contenido que están liberando se mezcle con ese líquido y pueda ser eliminado a través de la orina. Si no tuviésemos esa cantidad de líquidos que se requieren, ¿sí? Entonces precipitan en los glomérulos y taponan los glomérulos, se generan cálculos en los glomérulos y ese paciente cae en datos de insuficiencia renal aguda. Entonces hay que modalizarlos, ¿verdad? Para resolver su problema. Otra condición importante es el uso de medicamentos. Estos pacientes, en virtud de su inmunidad deteriorada, pues necesitamos administrarle medicamentos, ¿sí? Son pacientes que tienen mucho dolor, cursan con fiebre, le damos analgésicos antipiréticos, ¿sí? Antibióticos de amplio espectro, puede ser, por ejemplo, el Bactrim, el en realidad es uno de los fármacos de amplio espectro. Los antibióticos como la penicilina o la ampicilina son de amplio espectro, se pueden utilizar. Hoy en día, pues hay fármacos de segunda o tercera generación de las cuales se puede hacer uso para tratar las infecciones de estos pacientes. O se le administra de manera profiláctica, aunque no tenga infección, se le administra para evitar precisamente la infección. Entonces utilizamos analgésicos muy potentes, antibióticos de amplio espectro, antimicóticos también es muy importante. Los hongos, ¿sí? Son muy frecuentes en los pacientes hematológicos en general, en los pacientes con cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque reiteramos otra vez, inmunológicamente están deprimidos. Entonces, cualquier virus, cualquier hongo, cualquier bacteria, cualquier parásito afecta a este tipo de pacientes, ¿sí? Una complicación del tratamiento farmacológico es el vómito o las náuseas. Entonces, en estos pacientes tenemos que administrarle antieméticos muy potentes, como el ondansetron, ¿sí?
Ese es muy potente. Si no tenemos eso, cualquier antiemético que se conozca, que se tenga a la mano, o incluso los corticoides como la hidrocortisona, la metilprednisolona, se pueden utilizar como antieméticos. Y las medidas generales, ¿verdad? Cuidar el aseo de estos pacientes, deben de asearse muy bien, sobre todo las mucosas, tienen que asearlas para evitar procesos infecciosos, cepillarse los dientes correctamente con cepillos suaves para evitar el sangrado de las encías, eh, utilizar agua bicarbonatada para hacerse colutorios con agua bicarbonatada porque son frecuentes los hongos en la boca en estos pacientes, ¿sí? Estarle checando por turno mínimo sus signos vitales, ¿verdad? Viendo la respiración, viendo la frecuencia cardíaca, tomándole la temperatura a los pacientes para ver cómo están evolucionando. Los pacientes que van a recibir tratamiento tienen un riesgo que se le llama habitual o riesgo normal. Todo paciente que cursa con una leucemia en la que no haya hiperleucocitosis, por ejemplo, o crecimientos ganglionarios o todo lo que vamos a ver ahorita, se le llama pacientes de riesgo habitual o normal. Un paciente, por ejemplo, cuya edad va entre los 18 meses y los 10 años, es un paciente de riesgo habitual o normal. El estado nutricional del paciente, ¿sí? Normal, debe ser normal. De lo contrario, sería un factor pronóstico adverso. Los pacientes que tienen menos de 30,000 leucocitos por microlitro al momento del diagnóstico tienen un buen pronóstico. ¿Sí? No es lo mismo tener 30,000 leucocitos que tener 50, o tener 100, o tener 200,000. Entonces, a medida que la cantidad de células se va aumentando, el pronóstico va siendo peor. ¿Sí? Igual, las leucemias de estirpe B tienen buen pronóstico, tienen mejor pronóstico que las leucemias de estirpe T. Las leucemias de estirpe T matan muy rápido, son muy agresivas, son muy citotóxicas las células. Otro factor es la ausencia de translocaciones, ¿sí? O marcadores mieloides en los pacientes. No es lo mismo tener una translocación 922 o 1417, por ejemplo. Esos pacientes tienen mal pronóstico, tienen alterados sus cromosomas, tienen fragilidad cromosómica. Entonces, fácilmente, ¿verdad? Esa fragilidad, pues, condiciona un factor pronóstico adverso, ¿no? Otro riesgo habitual es que en estos pacientes no haya infiltración al sistema nervioso central al momento del diagnóstico. Porque si un paciente tiene infiltrado el sistema nervioso central, los testículos, tiene infiltrado el hígado, el vaso, el timo, pues esos son datos de mal pronóstico ya, ¿sí? Ok. Bueno, ahora vamos a revisar el tratamiento ya en sí. Bueno, el tratamiento de las leucemias linfoblásticas agudas es diferente al tratamiento de las leucemias mieloblásticas agudas. El tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda tiene 5 fases. El tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda tiene 3 fases. Es diferente, ¿sí? Vamos a revisar ahorita en qué consiste el tratamiento antineoplásico de las leucemias linfoblásticas agudas. La primera fase del tratamiento se llama inducción a la remisión. Y como todo tratamiento tiene un objetivo, tiene un propósito. Ese propósito es destruir la mayoría de las células leucémicas, ¿sí? Y por otro lado, recuperar la hematopoiesis normal, es decir, que no haya anemia, que no haya leucopenia, que no haya trombocitopenia, ¿sí? Y por ende, si está infiltrado el hígado, el vaso que está muy crecido, por ejemplo, ¿sí? Con esta quimioterapia lo que vamos a hacer es que ese paciente tenga un bienestar.
porque un paciente que tiene el vaso crecido, que tiene una gran esplenomegalia, pues está viviendo una situación muy complicada, incluso puede cursar con datos de insuficiencia respiratoria, porque el crecimiento del vaso está comprimiendo la pleura, está comprimiendo los pulmones. Por eso es tan importante la anatomía y la fisiología de los tejidos de nuestro cuerpo, que ustedes por ahí les dejé yo una tarea, espero que se la hayan compartido, el del hígado, perdón, del vaso, del timo, de los ganglios, principalmente, ¿no? De la médula ósea. ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su contenido? ¿Sí? Bueno, ¿qué medicamentos vamos a utilizar en esta primera fase que se llama inducción a la remisión? Pues utilizamos varios, miren, para que la quimioterapia sea efectiva en hematología se tienen que utilizar muchos medicamentos, no uno solo, son muchos. Eh, Mínimo 3 en un esquema, y luego 4 en otro, y luego 5, y luego 7, así, y se va jugando con una serie de medicamentos que ahorita estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué medicamentos vamos a utilizar para destruir a estas células? Pues son varios. Uno de ellos es la vincristina, otro de ellos es la prednisona y otro de ellos se llama L-asparaginasa. Esos tres medicamentos hacen sinergia, se juntan, potencian una acción para destruir estas células leucémicas, ¿sí? Entonces, la vincristina pues, se da por vía endovenosa, la prednisona por vía oral y esta por vía endovenosa o por vía intramuscular. La característica de estos tres medicamentos es que no afectan la síntesis del ADN, ¿sí? No afectan la médula ósea normal, o sea, la respetan. Nada más destruyen las células leucémicas, las células buenas las dejan allí, porque hay otros medicamentos que barren parejo, células buenas y células malas, ¿sí? La otra característica que tienen estos medicamentos es que actúan muy rápido, apenas la están ingiriendo a los 2, 3 días y se está viendo un síndrome de lisis tumoral impresionante en estos pacientes, ¿sí? Y otra característica es que no se utilizan por largo tiempo, más que por 28 días. La segunda fase del tratamiento antineoplásico de las leucemias linfoblásticas agudas se llama tratamiento de posremisión y también tiene un propósito: seguir destruyendo las células residuales sobrevivientes de la etapa anterior, ¿sí? ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Muchos medicamentos, miren, 1, 2, 3, 4. De estos dos, uno, porque son del mismo grupo, de la misma familia. Entonces, utilizamos ciclofosfamida, etopósido, daunorubicina o, no los dos, o epirubicina, porque son cardiotóxicos los dos, ¿sí? Dichos fármacos, fíjense, al contrario a lo que vimos anteriormente, estos sí van a afectar la síntesis del ADN. Y si no hay síntesis del ADN para formar RNA, pues entonces no habrá lo que sigue. Entonces a la célula, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, ¿sí? Otra característica de estos medicamentos es que destruyen las células en reposo. En aquellas no, ¿verdad? Respetaba las células, ¿sí? Y además destruyen células fuera del ciclo celular de la fase G0, fase de reposo del ciclo celular. Tercera fase del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? Se llama tratamiento preventivo de la leucemia meningia o quimioprofilaxis del sistema nervioso central, ¿sí? Este procedimiento se va a realizar a través de una punción lumbar, ¿sí? A través de la extracción de líquido cefalorraquídeo y la administración de 3 medicamentos. El propósito es destruir células leucémicas. No, en este caso, por ejemplo, ya se sabe estadísticamente que los linfoblastos o los linfocitos
pueden infiltrar la médula ósea. Para que no suceda eso, es que se tiene que utilizar este procedimiento, este esquema de tratamiento. Entonces, el objetivo es destruir células leucémicas que se han alojado en dicho sitio, o sea, en las meninges, pues, y que por vía endovenosa, intramuscular o vía oral, la quimioterapia antineoplásica no alcanzó niveles óptimos farmacológicos en dicho sitio. ¿Sí? Decíamos que se hace a través de la punción lumbar por vía intratecal, punción lumbar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos en una etapa del semestre cuál era la punción lumbar? ¿Para qué servía? ¿Qué extraíamos con la punción lumbar? ¿Dónde la hacíamos? ¿A qué nivel? ¿En qué sitio se realizaba? Que tenía que haber asepsia, antisepsia de la región, colocación de los campos estériles. Váyanse acordando de todo eso, porque aquí es donde vamos a aplicar todo eso precisamente, ¿sí? Que el aspirado de médula ósea, que la biopsia de hueso, cuáles son sus indicaciones, complicaciones, contraindicaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta quimioprofilaxis del sistema nervioso central se hace por esta vía, por vía intratecal a través de la punción lumbar. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? 3 medicamentos. El metotrexato, el arabinóxido de citosina y un corticoide, que puede ser dexametasona, puede ser hidrocortisona o puede ser metilprednisolona, cualquiera de los 3 juntos, ¿sí? Escogemos un corticoide y estos 2 y en la misma jeringa lo administramos en bolo. Lo administramos en la vía intratecal que tenemos, donde está la tripita esa que sirve para extraer el líquido cefalorraquídeo. Allí administramos esos medicamentos, los 3 juntos se administran, ¿sí? La idea es, pues, matar células que están en el sistema nervioso central y que por vía intramuscular endovenosa o vía oral, pues no le llega, ¿verdad?, la quimioterapia a esos pacientes. Okay. Otro tratamiento que se tiene en los pacientes con leucemia, pero este tratamiento es excepcional, se llama radioterapia craneal, ¿sí? La radioterapia craneal se utiliza únicamente en aquellos pacientes que tengan alto riesgo. Por ejemplo, se le llama alto riesgo a aquellos pacientes que tienen hiperleucocitosis, es decir, leucocitos por arriba de 50,000, ¿sí? 100,000, 150,000, 200,000, etcétera. En esos pacientes se realiza la radioterapia craneal, porque también se puede administrar radioterapia gonadal, que haya infiltración al sistema testicular de los pacientitos. En este caso son pacientes jóvenes, ¿sí? Ok. La cuarta fase del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda es el tratamiento de continuación o de mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento de la remisión. Y también tiene un propósito, ¿verdad? Es destruir, dice, los últimos vestigios de la leucemia residual. Es decir, miren, si en una leucemia queda una célula que no logró destruirse, suficiente para que esa leucemia se reactive otra vez. ¿Sí? No se olviden que estos padecimientos se dan clonalmente y esa clona tiene toda la información genética que se requiere. Se empieza a reproducir, esa clona da origen a 2, y luego a 4, luego a 8, luego a 16, a 32, a 64, y párenle de contar, no hay quien las controle, pues. Por eso se tiene que tener mucho cuidado. No debe de quedar ni una célula viva neoplásica.
todas deben de morirse. Entonces se utilizan dos medicamentos, uno que se llama 6-mercaptopurina y otro que se llama metrotexato. Dichos fármacos intervienen en la síntesis del ADN y el inconveniente es que provocan mielosupresión, es decir, pueden provocar pancitopenia. Se deprimen los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas. Ok, bueno. Ya una vez que se instauró el tratamiento, a estos pacientes hay que controlarlos, preferentemente cada mes, ¿sí? Periódicamente les vamos a realizar aspirado de médula ósea, citometría hemática completa, química sanguínea, ¿sí? El aspirado para ver cómo va la médula ósea, ¿verdad? Si se está recuperando o no se está recuperando. La citometría hemática para ver si se va desapareciendo la anemia, la leucopenia, la trombocitopenia, depende de lo que encontremos. A ver, si se supone que se están muriendo las células neoplásticas y se están produciendo células normales, entonces la anemia va desapareciendo, la leucopenia desaparece, los procesos hemorrágicos van desapareciendo porque las plaquetas se están produciendo en cantidades normales. ¿Sí? La química sanguínea, bueno, para ver, ¿verdad? Cómo está la glicemia de ese paciente, cómo está la urea, cómo está la creatinina, cómo está el ácido úrico, ¿sí? Eh, ¿Por qué razón? Porque hay fármacos hepatotóxicos, porque hay fármacos nefrotóxicos, hay fármacos cardiotóxicos, hay fármacos tóxicos para el cerebro. Entonces, todo eso se tiene que cuidar, se le tiene que ir solicitando pruebas a los pacientes mensualmente, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal, urea, creatinina, ácido úrico, rayos X de cráneo para ver cómo está evolucionando, si no, si a lo mejor había algún tumorcillo por ahí y resulta que ahora pues ya se desapareció porque recibió quimioterapia intratecal el paciente. Electrolitos séricos, porque al haber muerte de las células, se está liberando mucho potasio, mucho calcio a la circulación, ¿sí? Lo ideal es que nosotros, con o sin transfusión, mantengamos la hemoglobina por arriba de 10 gramos por decilitro, para precisamente evitar que haya alteraciones hemodinámicas del paciente, como por ejemplo insuficiencia respiratoria secundaria anemia o insuficiencia cardíaca secundaria anemia, ¿sí? Entonces se pretende que la hemoglobina esté siempre entre 10 gramos. Nunca tratar de llevarla a valores normales porque nunca se va a poder, pero sí mantener una hemoglobina de 10 gramos para una buena oxigenación tisular. Las plaquetitas se sugiere que se deben de mantener más de 100,000 plaquetas, ¿sí? No es lo mismo tener 50,000 a tener 100,000 plaquetas. Entonces, el paciente que tiene 50,000 plaquetas tiene más tendencia al sangrado. Un paciente que tiene 100,000 plaquetas, su sangrado puede ser leve, mínimo, ¿sí? Y los leucocitos neutrófilos se sugiere que se mantengan por arriba de 1,000, ¿sí? Entonces, todos estos son, forman parte del control de un paciente leucémico, cuyos estudios se están haciendo mensualmente. Es decir, por ejemplo, llega el paciente a consulta, se interroga, se explora, se le administran los fármacos. Y allí mismo se administran los fármacos, y allí mismo se le está dando solicitudes de estudios de laboratorio de rayos X. Para que esos estudios se los haga, necesita llegar, por ejemplo, si le damos una cita en un mes, hoy estamos a 9 de noviembre, va a llegar el paciente a consulta el 9 de diciembre, pero él tuvo que haberse realizado los estudios 2 días antes de la consulta, es decir, el día 6, 7 u 8, a más tardar, debió de haberse realizado los resultados y llevárnoslos para ver
cómo va la evolución. Así es como se van manejando estos pacientes leucémicos. Ok. Bueno, ya vimos el tratamiento medicamentoso. Ahora vamos a ver el tratamiento ideal. El tratamiento ideal en estos pacientes es el trasplante de médula ósea, ¿sí? O el trasplante de células hematopoyéticas de cordón umbilical, que hoy en día está muy de moda. Para que estos pacientes reciban un trasplante de médula ósea, pues se requiere que la médula ósea sea compatible. De preferencia debe ser de un hermano gemelo, o de su hermano, o de sus papás, o de sus tíos, o de sus primos, de preferencia, ¿sí? Eh, y entonces, para ello, necesitamos conocer los factores pronósticos. Por ejemplo, un factor pronóstico para recibir un tratamiento es la edad. Un niño, por ejemplo, tiene factores favorables mayores que una gente ya demasiado adulta, de 60, 70 años. El sexo, bueno, sabemos que en estas patologías, el sexo masculino es el más afectado, relación 2-1, 2 hombres por una mujer. El estado nutricional del paciente es muy importante también. Son pacientes que llegan muy deplorados desde el punto de vista nutricio, y hay que tratar de darles una dieta hiperproteica, hipercalórica. ¿Para qué? Para que puedan ganar peso, puedan subir de peso, se mejoran sus condiciones generales a través de la nutrición, etcétera, etcétera, ¿sí? La estirpe celular, les decía que no es lo mismo tener T que B. Generalmente los pacientes que se van a trasplantar son B, entonces tienen un mejor pronóstico porque las células B son menos agresivas que las células T. El paciente no debe de expresar cambios cromosómicos, por ejemplo, no debe tener translocaciones preferentemente, ¿sí? Tampoco debe de tener datos de infiltración a testículos o a sistema nervioso central, porque son datos de mal pronóstico, ¿sí? Eh, Igual, ¿no? Su hemoglobina, entre mejor esté su hemoglobina, es mucho mejor, ¿sí? No es lo mismo tener 5 de hemoglobina, tener 10 de hemoglobina. Entonces vamos a mantenerlos con una hemoglobina por arriba de 10, decíamos en la diapositiva anterior. Dice, la LLA de tipo T tiene peor pronóstico con hiperleucocitosis, ¿sí? La LLA de tipo B es menos agresiva y tiene mejor pronóstico. La LLA con antígenos mieloides son de mal pronóstico. Ok. Aquí les doy una explicación así muy breve de qué es lo que se utiliza en cada una de las fases, ¿sí? Por ejemplo, en la etapa de inducción a la remisión, en la fase 1, en las leucemias linfoblásticas agudas, tanto del niño como del adulto se utilizan los mismos fármacos, ¿sí? Eh, Generalmente se da vincristina, prednisona, citarabina, dexametasona y metotrexato. La daunorubicina se utiliza para otra etapa, ¿sí? Aquí están las dosis, la daunorubicina. Como estamos viendo pacientes adultos, no estamos viendo pediatría, puede administrar la daunorubicina. 60 miligramos por metro cuadrado vía endovenosa, día 1, el día 8 y el día 15. La vincristina, la dosis de 1.5 miligramos por metro cuadrado vía endovenosa, días 1, el 8, el 15 y el 22. La prednisona, 60 miligramos por metro cuadrado vía, aquí no es vía endovenosa, es vía oral, ¿sí? Del día 1 al día 28, ¿sí? Se da casi un mes la prednisona tomadita. Los corticoides se pueden calcular de dos maneras. Una forma de calcularlos es miligramos por kilogramo de peso. Y en esa forma de calcular los miligramos por kilogramo de peso se pueden utilizar de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Y la otra forma de utilizarlos es de 40 a 60 miligramos por metro cuadrado superficie corporal. Entonces, si ustedes hacen la comparación, casi es la misma dosis por miligramos que por superficie corporal.
La citarabina lo manejamos a 40 miligramos. Esto es por vía intratecal, quiere decir vía intratecal, porque son 3 medicamentos. Citarabina 40, dexametasona 8 y metotrexate 15. Eso se lo vamos a aplicar los días 1, 8, 15 y 22. Cada semana, pues, ¿sí? Le vamos a hacer, imagínense, una punción, 2 punciones, 3 punciones, 4 punciones. O sea, los 3 juntos, los 3 se asocian en una misma jeringa, ¿sí? Y se le aplica el día 1, el día 8, el día 15 y el día 22. El metotrexato a la dosis de 15 miligramos. La segunda etapa, la fase 2, dice, inducción a la remisión fase 2. Ciclofosfamida 650 miligramos por metro cuadrado vía IV, día 1 y día 8. Citarabina 65 miligramos por metro cuadrado IV, día 1 al 4 y del día 8 al 11. La 6-mercaptopurina 50 miligramos por metro cuadrado vía oral, del día 1 al día 15. En la etapa de consolidación 1, metotrexato 1.5 gramos por metro cuadrado, día 1, día 15 y día 45. Y la intensificación le vamos a administrar doxorubicina, vincristina y prednisona. La doxorubicina 30 miligramos por metro cuadrado vía endovenosa, días 1, 8, 15. La vincristina 1.5 miligramos por metro cuadrado IV, días 1, 8, 15, 22. La prednisona 60 miligramos por metro cuadrado vía oral, aquí sí está bien vía oral, del día 1 al día 28. ¿Sí? El etopósido 100 miligramos por metro cuadrado vía endovenosa, día 1 al 5 y del 28 al 32. Citarabina 75 miligramos por metro cuadrado IV, del día 1 al 5 y del 28 al 32. Y la de mantenimiento por 2 años, ¿sí? Acuérdense que una leucemia se trata por 36 meses, 3 años aproximadamente. ¿Sí? 1 año por acá y 2 años con esto. 6-mercaptopurina 50 miligramos por metro cuadrado, vía oral, lunes, viernes. ¿Sí? Y el metotrexato 50 miligramos IM semanal. Así más o menos es como se trata una leucemia. Hay multitud de esquemas de tratamiento. Tienen tratamiento los alemanes, los franceses, los italianos, los españoles. Todo el mundo tiene sus esquemas de tratamiento. Incluso a nivel institucional, tienen sus propios tratamientos. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos las leucemias agudas. Y mañana veríamos leucemias crónicas. Vamos a ver la leucemia granulocítica crónica y la leucemia linfocítica crónica. Nos vemos mañana entonces, muchachos. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, pues. Hasta luego, doctor.